Alterados, Preguntas para el siglo XXI, es un libro que resume y expone de manera lúcida y sencilla todo lo que debería de ser permanente y prominente en nuestras discusiones sobre las implicaciones de los cambios sociales, culturales y económicos que se presentan en este mundo sobrecargado de imágenes, traslados, consumos, comunicaciones, interacciones y estímulos sensoriales. A final de cuentas, nuestra carrera frenética por la vida debe de llevarnos a algún lado. A lo largo del libro, este espíritu inquisidor, que se resiste a dejarse llevar por el flujo desenfrenado de la posmodernidad, de la tecnología y de la inflación sensorial, apunta direcciones, da pistas y sugiere alternativas que nos hagan más conscientes y más críticos. En sus páginas se alcanza a percibir su reivindicación del sosiego y la lentitud, sus propuestas de valorar la melancolía, de evitar los dogmas y de promover la tolerancia y el pluralismo, de entender y valorar la racionalidad que existe en la ciencia, pero también en las creencias religiosas, de pugnar por un mundo donde haya menos pobreza y menos marginación, pues sin los satisfactores básicos cubiertos no se pueden plantear las preguntas filosóficas del sentido de la vida, la felicidad o la recreación de la identidad mismo. Afirmé que Federico también es un filósofo, sociólogo, antropólogo, psicólogo o un pensador holístico que se siente igual de cómodo en las diferentes disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Y quien lea su libro entenderá por qué. Aunque nunca pierde de vista la filosofía como el soporte fundamental de las interrogantes que se plantea sobre la vida contemporánea, recurre con frecuencia a la economía, a la sociología, a la literatura, a la ciencia política y a la antropología social para contextualizar, evidenciar y apoyar sus reflexiones. De esta manera, cita por igual la encuesta mundial de valores que a Hegel, a Carl Sagan, que a Giovanni Sartori, a Victor Hugo, que a Bourdieu, a Sigmund Freud, que a George Steiner. A final de cuentas, no es así desde una perspectiva interdisciplinaria y multifacética, como se puede abordar el escurridizo, complejo y enmarañado conjunto de temas y procesos que gravitan alrededor de la modernidad y la posmodernidad. Gracias a Federico Reyes Heroles por ofrecernos este mapa de ruta para detenernos un momento en medio del torbellino de la modernidad y buscar travesías que nos acerquen a nuestro propio sentido de la vida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este encuentro de los amantes de los libros que a pesar de su corta vida se ha convertido ya en un referente nacional. Felicidades a los organizadores de la feria. Y por segunda ocasión en Monterrey presentamos Alterados. Es curioso, y José Carlos me ha acompañado, porque ya sabe que le ha gustado, por eso lo volvimos a invitar, ¿no? Estuvimos en el TEC de Monterrey hace 5 meses quizá, una cosa así. Y debo decirles que este libro yo no lo he presentado en México, ya está agotado, vienen ya las reimpresiones, etcétera, pero las únicas presentaciones que han hecho son la que hicimos en el TEC y esta. Y a pesar de ello ha caminado muy bien, lo cual habla del libro, es cierto, pero también habla de que el tema, como lo señalaba José Carlos, puede resultar atractivo. Puede resultar atractivo, ¿por qué? Porque es un libro, si ustedes me piden una definición, voy a ser totalmente honesto, este es un libro que buscaría tener un calificativo, ser útil en la elaboración de ciertas preguntas vitales que quizá no nos hemos formulado. Les platico, un día se acerca un estudiante, salía yo a dar un curso sobre Victor Hugo y me dice, oiga maestro, ¿y qué corriente filosófica es la que predomina hoy en día? Y me dejó pasmado. Le dije, bueno, que pensando, cuando yo era estudiante sí sabíamos más o menos en qué coordenadas se movían las corrientes filosóficas, y decía uno, bueno, por un lado está toda la vertiente hegeliano-marxista, están los existencialistas, etcétera, como que los campos de batalla estaban bastante bien definidos, sabía uno quiénes eran coroneles, quiénes eran generales y quiénes eran soldados rasos. Ahora el asunto es más complejo, entonces lo que hice fue empezar a revisar bibliografía. No me dejarán mentir, allá andaba yo con 2 cajas de plástico llenas de libros, algunos realmente muy importantes, pero también debo decirles muy ingratos. La mayoría en inglés, la mayoría de especialistas escritos para especialistas,
con tesis muy afortunadas, insisto, muy sugerentes, pero de tal manera presentadas o más bien ocultas en el entramado, que era muy difícil para el autor tratar de extraer cuáles eran las posiciones. Entonces tuve que ir peinando lentamente estos textos hasta tratar de encontrar aquellas aseveraciones que podían servir para una discusión. Y me encontré también que había, digamos, poco diálogo entre ellos. Es decir, difícilmente me imagino un diálogo entre Lipovetsky, ¿no? Con Steiner. Están ahí los dos, cada quien en su ruta, pero no hay eso que había antes, que esta confrontación sistemática, o no de una manera tan acentuada, más reducida a ciertos grupos. Y me encontré que muchos de estos libros abordaban temas, diría yo, de vida cotidiana, que tenían que ver con las tecnologías, que tenían que ver con la economía, que tenían que ver con las transformaciones que todo el mundo estamos viviendo en nuestro mundo, y que era realmente difícil, regresando a lo que dijo José Carlos, establecer compartimentos estancos y decir, ¿va a ser un libro de sociología o va a ser un libro de filosofía o va a ser un libro de autoayuda, lo cual era un riesgo? Y ahorita platico una anécdota. Y decidí caminar con una sola guía, que era el sentido común. No van ustedes si lo compran, que ese es el motivo de este encuentro, ¿no? Además de la plática, que salgan y lo compren y se vuelva a agotar. No van ustedes a encontrar un tratado de filosofía, para nada. Quítense ese temor. Nada más lejano a mi intención que comenzar a hacer una historia cronológica de cómo ha venido evolucionando. Y como lo dijo José Carlos, es un libro que nos arroja preguntas. Hubiera sido yo muy vanidoso si hubiera planteado las respuestas, porque las respuestas yo creo que cada uno de nosotros las debemos de ir formulando. Los problemas, sin embargo, están ahí y son muy claros. Sociedades altamente desarrolladas que tienen niveles y géneros de vida fantásticos, en las cuales, por ejemplo, el síndrome de la depresión es cada vez más fuerte, más extendido y abraza a más y más cientos de miles, millones de personas. Les recuerdo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha advertido que la depresión se va a convertir, si no cambiara la tendencia, en la segunda causa de discapacidad laboral para el año 2025. Está creciendo de manera exponencial. También está creciendo de manera exponencial el uso de los antidepresivos en las sociedades. Las cifras son apabullantes. El tema de la depresión me condujo a una revisión de conceptos en donde encontré algunos textos históricos fantásticos. Debo decirles que yo me divertí mucho escribiendo este libro, o más bien aprendí mucho escribiendo el libro. Por ejemplo, en este tema, tratar de distinguir la melancolía de la depresión. ¿Por qué? Porque si bien el tema de la melancolía ha sido tratado por la literatura de siempre, la frontera es una frontera que debía yo encontrar para poderle decir al lector, si usted es melancólico, hombre, no le puedo decir que bienvenido, pero cada quien su vida. Si usted es depresivo, cuidado, acuda a un psiquiatra. Y ahí hay un texto clásico de Burton, de un inglés del siglo XVII, que fue el primero que hizo una especie de tipología de los distintos tipos de melancolía. Y fui caminando en el tema, abrazando, tocando a distintos autores, hasta que logré, por ejemplo, darle al lector una pista. La melancolía de nuestros poetas, de nuestros literatos, era un estado de ánimo que terminaba siendo o podía ser muy productivo. La depresión no es productiva. Entonces traté de describir los síntomas de una depresión, fenómeno que además tenemos, insisto, en todas las sociedades. ¿Para qué? Pues para que el lector tuviera pistas y pudiera abordar este asunto, que además, les recuerdo, se presenta también entre jóvenes. No es un asunto nada más de personas mayores. Hay una depresión provocada por el incremento en la esperanza de vida, e incluso hay nuevas vertientes de los geriatras. Una de ellas son los psicogeriatras, que se dedican a atender a este tipo de personas mayores que padecen este tipo de enfermedad. Y por ahí
empecé a encontrar muchísimos textos vinculados, por ejemplo, con el uso de los estimulantes. ¿Hasta dónde eso que era excepcional se ha convertido en algo no solo cotidiano, sino casi permanente? Las cifras de la ingesta de estimulantes en todas sus formas son verdaderamente increíbles. Si ustedes se ponen a pensar los millones y millones, ha ido hoy la cifra de Coca-Colas que se venden en el mundo y la tasa de crecimiento de las Coca-Colas, Pepsi-Cola, refrescos de cola, para que no haya marketing aquí, en todos los refrescos de cola, y los efectos que esta coca, estos refrescos tienen, sumados al café, sumados a otro tipo de cuestiones, se encuentran ustedes con que es una sociedad que busca los estimulantes de una forma mucho más asidua que hace un siglo. Y eso está teniendo efectos y está teniendo consecuencias, desde el insomnio hasta los males ya mayores, como podrían ser cuestiones cardíacas y demás. Entonces, en el insomnio me encontré otro capítulo. ¿Cuántas personas en el mundo padecen insomnio? Y se van para atrás. Tenemos sociedades con electricidad, tenemos sociedades con aire acondicionado, tenemos sociedades con televisores, tenemos sociedades con muchas cuestiones, pero en la mayoría de estas sociedades el insomnio se presenta de manera generalizada. La gente duerme mal y duerme a tramos. Traemos un problema con el sueño en las sociedades contemporáneas. Entonces es otro tema que a mí me pareció, además de que soy insomne, me pareció muy, muy atractivo. Le pongo al lector, como dice José Carlos también, las distintas alternativas que plantean los textos para que el lector vaya tomando sus decisiones. Viene, por ejemplo, el asunto de la pantalla. En un libro de Sábato delicioso, ya ven que Sábato, que vivió muchísimos años, yo tuve oportunidad de conocerlo una vez en Rosario, en Argentina, en la reunión de la Real Academia. Allá me tocó toparme con él, ya muy mayor, y ya ven que se empezó a despedir desde muchos años antes, ¿no? Entonces publicaba libros diciendo, ya me voy, ahora sí es en serio, y seguía publicando y no se moría Sábato. Bueno, uno de sus últimos libros, Sábato se quejó amargamente de que había perdido su ciudad, que él normalmente bajaba de su departamento, se cruzaba una calle, se metía a un café, a tomar un café o a tomar una copa de vino, y entonces a los pocos minutos había otros asistentes que se acercaban y él terminaba platicando, y esa plática podía durar horas y él se enteraba de muchas cuestiones, y que esa ciudad, ese Buenos Aires que tanto quería él, se estaba perdiendo por la aparición de la pantalla. Dice Sábato, ahora lo bajo y lo que me encuentro es que todo el mundo está mirando un televisor. Y si hay un partido de fútbol con la pasión futbolera de los argentinos, bueno, aquello es el acabose. La gente está dejando de conversar. Y eso me dio otra pista para empezar a indagar sobre el tema, sobre el efecto de la pantalla en nuestras vidas. Pantalla que se multiplica. O sea, ya ahora ya hay sociedades en donde contamos varias pantallas por habitante. Es decir, bueno, tiene pantalla en su recámara, tiene pantalla en su automóvil, tiene pantalla en su teléfono, tiene pantalla en su trabajo, tiene pantalla en todas partes, vive rodeado de pantalla. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pantalla? La pantalla, que es también la computadora, y que es esta nueva forma de comunicación fantástica, porque como dijo José Carlos, yo no estoy reñido con las tecnologías. Lo que sí me preocupa es hasta dónde sabemos manejarlas, hasta dónde las gobernamos y hasta dónde nos gobiernan. Por ejemplo, vean ustedes la alteración, por no decir la ruptura, que traen los teléfonos celulares en las conversaciones. Uno puede estar en una reunión, en una mesa, y hay personas que se paran 2 y 3 veces porque entra una llamada por el celular. Para lograr alcanzar una cima en la comunicación se lleva un tiempo. Cualquiera que ha sido maestro sabe que se necesitan ciertos minutos para lograr elevar la concentración, y que ya cuando está uno logrando esa concentración, lo peor que puede ocurrir
es que alguien toque la puerta del salón y diga, maestro, venía yo a que me firmara aquí el acta de no sé, se desmorona toda la emoción de la conversación, este arte de la conversación. Bueno, le lanzo al lector la reflexión de hasta dónde, a la larga, los privilegios van a ser privilegios provocados por estas nuevas condiciones. Es decir, el que la gente hoy con orgullo cargue una BlackBerry, con todo el sentido de aprisionamiento y de lastre que esto supone, puede revertirse. Yo creo que al rato los privilegiados van a decir, yo no cargo BlackBerry, yo no necesito, yo no le voy a abrir la puerta a la gente para que entre a mi vida cuando ellos quieren, yo prenderé el teléfono cuando me venga en gana hacerlo. Y si ustedes revisan, por ejemplo, la publicidad de zonas de recreo, se van a encontrar con que ahora lo que vende de manera fantástica es la tranquilidad, el sosiego y el aislamiento. Le dicen, no, villa, no sé dónde, aislada, no hay internet, no hay nada, aquí sí no hay nada, no puede usted ser encontrado, nadie podrá llegar a interrumpir su conversación. Es curioso cómo van pasando, cambiando las apreciaciones. Y ahí surgió un tema que me resultó apasionante, que es el del sosiego. El sosiego es algo que se puede conocer de niño, que se puede obtener de niño de manera natural, y uno puede añorar el sosiego. Por ejemplo, alguien que crece en una zona rural y que conoce largas tardes con atardeceres hermosos, zonas rurales donde los tiempos largos de alguna manera se imponen, probablemente cuando se traslada a la ciudad, y les recuerdo que este es el siglo de la urbanización a nivel mundial, o sea, lo que vamos a ver desde el punto de vista de creación de ciudades en este siglo es increíble. Ahorita ya traemos como un tercio considerados de los 6.500 millones, un tercio considerado clases medias de habitantes de zonas urbanas. Y eso se proyecta, bueno, México mismo ya trae más del 80% de su población en zonas urbanas. Este es el siglo del vaciamiento de las zonas rurales y del crecimiento brutal de las zonas urbanas. Sin embargo, las personas que crecen en las zonas urbanas no necesariamente conocieron el sosiego. Ustedes imagínense un niño que crece en Brooklyn, rodeado de ruido, televisores, alteración en su casa. Ese niño no tiene por qué buscar el sosiego, porque no está en su registro, no está en su menú. De tal manera que el sosiego, como la plática, podrían ser dos de los valores humanos que están amenazados por estas nuevas condiciones. Insisto, yo no estoy peleado con las tecnologías, las utilizo, no soy muy hábil, pero las utilizo tanto como se puede. Sin embargo, creo que podríamos en el camino generar algunas bajas que no son convenientes y que debemos de tratar de reflexionar sobre ellas. Ahora, ¿hasta dónde, por ejemplo, estamos utilizando realmente la información, la nueva información que se ha generado sobre temas como la felicidad? Es un tema que puede parecer como meloso. Ay, vamos a hablar de la felicidad. Pues sí, vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué se ha descubierto alrededor del tema de la felicidad? Por ejemplo, ¿hasta dónde el dinero implica mayor bienestar y este mayor bienestar nos conduce a mayor felicidad? Hay estudios interesantísimos, muy pesados. Por ejemplo, están los estudios de Esterlin desde hace años, que logró establecer que hay una curva que con pocos recursos la gente no se declara feliz. O sea, que sí se necesita un poquito de dinero, ¿no? Aquella expresión de María Félix de las penas con dinero son menos. Bueno, algo hay de cierto en todo esto. Sin embargo, no es lineal. Es decir, no se incrementa la felicidad con el ingreso. Esterlin establece que llega uno más o menos a los $14,000 y en esos $14,000 la gente empieza a decir, pues yo ya no soy más feliz, yo ya no necesito más dinero, necesito otras cosas. Y esas otras cosas en la encuesta mundial de valores vienen bastante definidas, como por ejemplo, la gente está dispuesta a sacrificar en las sociedades desarrolladas, y una vez que ya se tienen cubiertas ciertas necesidades básicas, está dispuesta a sacrificar ingreso por tiempo de calidad. Está dispuesto a sacrificar ingreso por estar en una actividad en la cual esté vinculado con sus emociones internas. Es decir, que el dinero también tiene un momento de quiebre, dirían los economistas. Hay una curva de crecimiento, de rendimiento decreciente. O sea que no todo es felicidad. Sin embargo, también es cierto que un tercio del mundo no tiene eso esencial. Entonces,
pueden ser felices? ¿Hasta dónde puede, por ejemplo, ser feliz un rico en Haití? No, lo que nos muestran los datos es que un rico en Haití difícilmente podrá ser feliz, y ahí están los datos. ¿Por qué? Porque necesita compartir con su sociedad ciertas cuestiones que en el caso haitiano es muy difícil. ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde puede un sueco que tiene un nivel estándar y que más o menos tiene el mismo nivel de vida del resto de la sociedad, ser un rico en Suecia muy feliz? Tampoco. Entonces, es cuestión de ir aislando los casos y viendo cómo se comportan. Hay un texto también muy pesado, y acaba de estar el autor en México y no lo conocí, de nombre impronunciable, su nombre. El texto se llama Flow, que quiere decir algo así como, digamos, la corriente, ¿no? Este autor lo que se dedicó es a identificar lo que él llama los momentos de experiencia óptima. Hizo todo un seguimiento con cientos de personas que durante años le fueron declarando cuáles eran sus momentos de experiencia óptima. Nada más lejano a la imagen que tenemos de la felicidad. Si ustedes llevaban en la mente la imagen de una chica tirada en una tumbona tomando el sol en bikini, nada más lejano a lo que los números nos dicen. La felicidad está muy vinculada, ojo, a momentos de tensión y a momentos incluso de desgaste físico. Por ejemplo, un velerista o un ciclista o una persona que está jugando fútbol tiene desgaste físico e incluso puede llegar al dolor. Sin embargo, ese dolor es parte de la experiencia óptima y la gente está dispuesta a ir a eso. ¿Por qué? Porque la satisfacción interna es enorme. ¿Qué otra cosa encontró este autor? Bueno, encontró, por ejemplo, que la concentración va de la mano con la felicidad. Que la gente, por ejemplo, puede haber un apasionado por el dominó y se puede sentar en una mesa de dominó y perder o ganar 2 horas de su vida en un juego, ¿no? Y si alguien llega y lo interrumpe, en ese momento él se va a poner furioso. ¿Por qué? Porque él está metido en que su compañero trae la mula de Celses. ¿Me explico? Hay un momento de gran concentración y esa concentración es registrada como momento de experiencia óptima. ¿Nos sirve esto? Bueno, yo creo que sí sirve para empezar a reflexionar sobre el esquema que tenemos en nuestra vida de lo que es la felicidad. La felicidad ha recibido muchísimas investigaciones en los últimos años y esa información es información que está dispersa, que está de alguna manera guardada en anaqueles académicos, con todo el respeto de la academia, pero guardada en discusiones que son de académicos para académicos. Me topé con Fernando Sabater hace poco en la Ciudad de México y, en fin, ya había escuchado del libro y me dice, oye, pero ¿qué no hay un riesgo de que estés hablando cayendo en un libro de autoayuda? Le dije, nada más lejano, Fernando, al libro de autoayuda, o te la volteo. ¿Hasta dónde la filosofía tiene una vertiente de autoayuda desde sus orígenes? ¿Por qué Séneca o por qué Ovidio trataron de responderle a los seres humanos ciertas preguntas sobre el amor, o sobre la plenitud, o sobre la serenidad? ¿Hasta dónde, le decía yo a Sabater, esos anaqueles que vemos llenos de libros de autoayuda, lo que nos están diciendo es que hemos fracasado en llevarle al gran público textos accesibles y sólidos a la vez? Ojo, no descarto que todo lo que esté en esos anaqueles sea malo, para nada. Yo creo que ellos han tenido más sensibilidad para buscar las respuestas a ciertos temas que nosotros no hemos sabido brindar. Yo sí creo que en el origen mismo de la filosofía hay una búsqueda de respuestas para todos los seres humanos, y que esto no envilece a la filosofía, sino por el contrario, le enriquece, es el origen y de alguna manera el destino. Ahora, miren, hay temas que podría yo haber evadido. Uno de ellos es un tema extraño, que es el alma. Y ustedes van a decir, yo pensé que este cuate era serio, y ahora me doy cuenta de que no lo es. Bueno, cuando se mete uno a leer la historia del alma, resulta que el alma nos ha acompañado, de presocráticos hasta finales del siglo XIX. En la literatura, por todas partes hay alma, ¿sí? Ya no les digo en el mundo griego, bueno,
en el 19, cuando uno relee, por ejemplo, a Víctor Hugo, de entrada, lo primero que hace es darle a uno un retrato del alma del ser humano o del personaje que él va a describir. Su alma ese día se encontraba contrariada, su alma ese día se encontraba en pleno regocijo, su alma ese día. Y entonces hay un retrato inicial de lo subjetivo, que después es retomado para poder plasmar que además tenía el cabello largo, tenía, en fin, lo que fuera. El alma llega con bastante vigor hasta finales del siglo XIX y nadie tenía resquemor en hablar del alma. Aparece el psicoanálisis y con el psicoanálisis de alguna manera el tratamiento del alma se vuelve incómodo, esotérico, en fin, como ustedes lo quieran llamar. Durante todo el siglo XX hay una caída hasta la octava década en la cual un señor escribe un libro que se llama El descubrimiento científico del alma. Ahora, que un señor descubra el descubrimiento científico del alma, pues ustedes podrían decir, pues debe ser un charlatán. Sin nada más que este señor es un premio Nobel y este señor es uno de los 3 descubridores del ADN. Entonces el asunto merece atención porque no es un charlatán, es una persona que conoce del tema. ¿Qué es lo que hizo el señor Crick? Tomó una serie de informaciones de medicina clínica de cómo reaccionan los pacientes con enfermedades similares y con tratamientos similares, y al final del día hizo una medición de a quiénes les había ido mejor y encontró que por mucho había diferencias sustanciales a mismas enfermedades y mismos tratamientos que no eran explicables clínicamente, que solo se podían explicar a partir de las condiciones en las cuales el paciente había llevado su enfermedad. Los pacientes que habían recibido más visitas, que habían recibido más caricias, que habían tenido un entorno familiar, de amistad, por mucho lograban superar. No les digo que todos hayan sobrevivido, no, pero tenían mejores condiciones, mejores reacciones frente al tratamiento. Y de ahí, este señor, Francis Crick, empezó a plantear el asunto de, oigan, ¿dónde dejamos al alma? ¿Por qué? Porque el alma clínicamente anda por allí. Me queda claro que clínicamente anda por ahí. No me avienten jitomates, lean el texto y a lo mejor resulta que los invito a leer sobre Sir Francis Crick y a lo mejor los invito a leer sobre temas que pueden ser interesantes. Yo no soy creyente. A lo mejor por eso me puedo acercar a este tipo de temas con mayor comodidad. ¿Qué ha pasado con Dios? Cuando yo era estudiante, se decía con gran facilidad que el pensamiento científico iba a arrinconar al pensamiento religioso y que íbamos a terminar siendo no creyentes, en pocas palabras es lo que se decía. Sin embargo, las bases empíricas nos muestran que la figura de Dios no ha disminuido, lo que es más, en algunos aspectos ha aumentado. Es decir, hoy hay más personas que creen en Dios, que expresan creer en Dios, en sociedades pobres y en sociedades ricas. El único caso extraño es Corea, en donde hay un 70% de las personas que dice no creer en Dios. Pero el resto de los países en el resto de los países, Dios tiene una presencia muy significativa. Recordábamos ayer una frase de Berkeley que dice, la percepción son hechos en tanto que la gente cree en ellos. Bueno, si la gente nos declara que cree en Dios, Dios existe, porque la gente nos está diciendo yo creo en Dios, ¿no? Bueno, ¿cómo explicarlo? ¿Es más popular en las sociedades pobres o en las sociedades ricas? No les voy a dar la respuesta está en el libro, se trata de que salgan y lo compren. ¿Es más popular en sociedades católicas o en sociedades o en el mundo musulmán?
¿Está reñida la figura de Dios con la tecnología y la ciencia, que era lo que nos vendieron a nosotros cuando leíamos aquellos textos de John D. Bernal y de la historia de la ciencia, etcétera? Pues pareciera que no. Pareciera que no solo no está reñido, sino que incluso, fíjense qué curioso, en el país que más ciencia produce en el mundo, por mucho, que son los Estados Unidos, la ciencia está depositada en grupos de creyentes. No es cuento mío, son números. Ahí está la investigación, se han hecho 2 cortes, y estas personas se declaran creyentes en Dios e incluso dicen que han tenido contacto, que tienen contacto con un creador. Ojo, les estoy hablando de científicos duros, físicos, químicos, etcétera. La provocación, yo es lo que hago, está en el texto. ¿Qué hacemos ahora con la imagen de Dios? ¿La ocultamos? O mejor debatimos qué es lo que la gente ve en esa imagen y en esas declaraciones sobre Dios. El asunto es, insisto, hay asuntos en el texto que son incómodos y que sin embargo yo creo que merecen reflexión. Y merecen reflexión porque nos pueden dar algunas pistas de mitos que llevamos en la cabeza y que no hemos descartado. Por ejemplo, se pensaba hasta hace muy poco que con la ciencia iban a disminuir los misterios y que conforme más avanzara la ciencia, menos motivos habría para recurrir a la religión para explicar los misterios. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es que con el avance de la ciencia, los misterios se multiplican. Si bien es cierto que conocemos hoy el ADN, también sabemos que la galaxia más próxima a la nuestra se encuentra a 450 millones de años luz, gracias a que el Hubble, que ya le dieron su hojalateada hace poco y lo volvieron a poner en funcionamiento, nos sigue mandando información de nuevos mundos que no conocieron, ni Copérnico, ni en el 19, ni en principios del 20, ni en la segunda mitad del 20. El Hubble nos ha venido a transformar la vida de la cúpula celeste. Y esa información que tenemos de la cúpula celeste nos da de alguna manera idea de la dimensión que tenemos en esa cúpula celeste. Y esa dimensión ha cambiado mucho. Si bien en el siglo XVI nos sentíamos pequeños, en el siglo XXI nos sentimos pequeñísimos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se han incrementado las distancias gracias a tecnologías como el corrimiento hacia el rojo. Por ejemplo, ¿qué es eso, el corrimiento hacia el rojo? Son todas las cosas que me puse a estudiar. Pues es una técnica que indica si el objeto observado se está alejando o se está acercando. Y como venimos de la teoría del Big Bang, entonces en teoría los cuerpos se están alejando. Entonces, si el corrimiento al rojo se ratifica, quiere decir que los cuerpos se están alejando y alejando. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues no sabemos. Son parte de los misterios que están alterados. Les agradezco mucho y ojalá yo he logrado provocarlos. Buenas tardes. Vamos al tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, adelante. Sí, ¿no? ¿Cómo? Que si su libro lo podría leer porque para el servicio doméstico. Sí, bueno, una de las cosas que yo también le reconozco como mérito a este libro es precisamente su claridad y su sencillez, sin dejar de abordar las cosas complejas de las que estaba hablando Federico, ¿no? Pero yo creo, por eso decía yo que hasta parece norteño, porque es una cualidad, de veras. Los que estamos en la academia sabemos que muchas veces terminamos escribiendo en la jerga de nuestra disciplina para otros especialistas que son los únicos que tienen ese código para entendernos, ¿no? Y entonces a veces, Federico también lo es un académico muy reconocido aquí en México, podría haber caído también en esa tentación, y sin embargo es un lenguaje muy claro, muy accesible,
muy fácil de entender, aunque claro, lo que está difícil es reflexionar a fondo y contestarte tú mismo las preguntas que te deja abiertas y que te da elementos para que tú las consideres, ¿no? Pero en cuanto al lenguaje, yo sí siento que es un libro muy, muy accesible y muy, muy claro, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre política tengo que escribir cada martes y lo hago desde hace 30 años. ¿En el norte? No, pues el norte... Pero como libro. Bueno, el más reciente fue uno que, por cierto, me pagó muy bien, que se llama, y que está agotado, Entre las bestias y los dioses. Y después publiqué 2 novelas. Y si me pone usted en la alternativa entre escribir una novela y escribir otro libro sobre política, probablemente escribo otra novela. No, la verdad es que mi oficio es el de escribir, bueno, es el de esos libros, los hago porque además los asuntos me interesan y hay mucha bibliografía apasionante. Pero ayer un par de amigos míos publicaron un libro que se llama Clasemedieros, muy interesante, Luis Rubio y Luis de la Calle. Y es un tema que yo he venido dando en las conferencias desde hace muchos años, la formación de las clases medias. Y entonces me planteé la alternativa, dije, mira, ese libro lo debiste haber escrito tú, porque hace muchos años que tengo mucha información. Entonces me dije, sí, pero no hubieras escrito Alterados. No, pues prefiero escribir Alterados. Entonces hay ahí en mi vida un dilema. No, comentaba yo ayer con Liliana que si me sacara yo la lotería, yo dejaba de escribir en el periódico, ¿no? Carlos Fuentes siempre me reclama y me dice, ¿por qué no te dedicas nada más a la ficción? Entonces le digo a Fuentes, es un asunto de financiamiento, ¿no? Es muy claro, si tuviera una beca, pues me dedicaría a lo otro. La literatura en México no paga, incluso este tipo de libros pagan poco, ¿no? Entonces yo vivo básicamente lo que escribo en los periódicos y en mis conferencias. La cátedra tampoco, por desgracia, deja demasiado, entonces tiene uno que buscar. Y sí he logrado ahí un oficio y le dedico muchas horas a la semana a revisar información, mismas que le quito a leer otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues la política está allí. Nada me aburre más que empezar a hablar de la sucesión presidencial del 2012, se lo juro.